Good morning. My name is Ana Contreras Sandoval. I am English teacher in CBT4. The subject of this class is English 5. We're going to start. One little moment, please. I am going to project you in your screen the information for the class. Class purpose: strengthen skills to increase the level of the English language. Expected learning: identify and use phrasal verbs to express different ideas in English language. Topic: phrasal verbs. Bueno, como podemos observar, nuestro tema del día de hoy es conocido como phrasal verbs. Aquí ustedes lo pueden apreciar en este momento en la pantalla, en la diapositiva que estoy proyectando. Y para dar inicio vamos a identificar qué es una phrasal verbs, el concepto, qué es eso. Ya posteriormente les iré explicando cómo funciona, para qué sirve, qué elementos debe contener y bueno, darles todas las herramientas para que puedan utilizarlo y expresarlo, puedan utilizar las phrasal verbs y expresarlas, en el idioma inglés, ¿de acuerdo? Entonces, después de haber visto nuestro aprendizaje esperado y nuestro propósito de la sesión, pues ya podemos dar inicio a lo que es en sí la clase del día de hoy. Preparé algunas diapositivas para que en estas podamos ir viendo el contenido de información que corresponde a este tema de phrasal verbs. En cuestión de nuestro aprendizaje esperado, podemos observar que dice identify and use phrasal verbs to express different ideas in English language. ¿Qué significa esto? Bueno, identifica y usa phrasal verbs para expresar diferentes ideas en el idioma inglés, ¿ok? Y es lo que vamos a hacer. Vamos a conocer el día de hoy los phrasal verbs. Bien, dice aquí, y ustedes lo pueden observar y leer en su pantalla, que los phrasal verbs son verbos compuestos. Todos conocemos lo que es un verbo. Bueno, ustedes ya identifican lo que es un verbo, es una acción. Sin embargo, los phrasal verbs van a ser verbos compuestos por dos palabras. ¿Qué palabras son? Bueno, puede ser un adverbio, puede ser una preposición o pueden ser ambos. Claro es que acompañan al verbo, es decir, a la acción. Y después nuestro concepto dice, son verbos compuestos que poseen un significado distinto del verbo original, ya que se forman con un verbo y un complemento gramatical, bien sea una preposición, un adverbio o ambos, como se los acababa de mencionar. Nosotros tenemos, o ustedes, bueno, yo todos ya, ustedes que ya tienen un nivel mayor de dominio del idioma, tienen ya cierto dominio de vocabulario en cuestión de verbos y saben cuál es el significado y cómo se traduce al español. Sin embargo, cuando tú observas un phrasal verb, que ya comenté, está compuesto de un verbo más una preposición o un adverbio o ambos, el significado cambia, es lo que nos está mencionando aquí el concepto. No va a tener el mismo significado, por lo tanto, los vamos a identificar de diferente forma. Cuando esta acción o este verbo está acompañado de un adverbio o de una preposición, deja de ser un verbo simple y se convierte en un verbo compuesto.
¿Y por qué hay que enfatizar en esta parte? Bueno, porque la traducción, como aquí lo podemos observar en el concepto, es diferente, se traduce de diferente forma al español, no se traduce como identificamos el concepto de esa acción. Y vamos a ir viendo sobre la marcha de la clase toda esta información que ahorita nos muestra lo que es el concepto. Pero antes de iniciar y antes de ya pasar de lleno a la parte del desarrollo de la clase, es importante que sepamos qué es un phrasal verb o cuáles son los phrasal verbs. Entonces, repito, son verbos compuestos, de un verbo más una preposición o bien un adverbio o ambos. Y ahorita se estarán preguntando, ¿qué es eso? ¿Qué es un adverbio o qué es una preposición? En la siguiente diapositiva vamos a analizar estos elementos, es decir, los elementos que integra un phrasal verb, un verbo compuesto. Y ya que identifiquemos perfectamente lo que es, qué significa y cuáles son cada uno de estos elementos, pues entonces podremos continuar avanzando con la clase ya para ver los ejemplos de los diferentes phrasal verbs y además cómo lo puedes utilizar en el idioma y cuál es la forma correcta de usarlo y expresarlo y cómo lo vas a identificar también, ¿de acuerdo? Bueno, entonces voy a leer de forma textual después de haber explicado brevemente lo que es un phrasal verbs. Voy a leer de forma textual lo que están observando en la diapositiva para cerrar esta parte de inicio, esta pequeña introducción y poder pasar a la siguiente diapositiva. Dice, los phrasal verbs son verbos compuestos por dos palabras, un adverbio y una preposición, que al ser utilizados juntos adquieren significados diferentes, es decir, son verbos compuestos que poseen un significado distinto del verbo original, ya que se forman con un verbo y un complemento gramatical. Ese complemento gramatical puede ser una preposición, puede ser un adverbio o pueden ser ambos. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva para ir analizando cada parte o cada elemento de lo que es un phrasal verb. Dice que debe de estar compuesto, primera parte, de una acción, es decir, de un verbo. El verbo es una palabra que describe una acción, algo que está sucediendo, un estado del ser o una acción que se está realizando. Ejemplos: to eat, que ya sabemos que significa comer; to come, que significa venir; y to sleep, que significa dormir. Estos, bueno, pues no hay mayor problema, son verbos, son acciones y los identificamos perfectamente. Este es el primer elemento que debe de contener un phrasal verb. Debe tener una acción, un verbo, cual sea. Sabemos que existen verbos regulares y verbos irregulares. No hay cambio en ese sentido. Puede ser un verbo regular o bien puede ser un verbo irregular. Y funciona de la misma forma. Cuando se convierte en un verbo compuesto, debe ser la acción más, ya comentamos, una preposición o bien un adverbio o ambos. Entonces, este sería nuestro primer elemento de los phrasal verbs. Vamos a pasar al siguiente elemento. Dice adverbio, es decir, adverb. El adverbio es aquel que describe al verbo. Ejemplos: quickly, rápidamente; slowly, lentamente; gently, gentilmente. Estos son ejemplos de adverbios.
¿Por qué describen al verbo? Bueno, si yo digo, él corre rápidamente, al decir rápidamente ya está describiendo que esa acción se ejecuta o se está ejecutando de forma muy rápida. Si yo, ejemplo, he runs quickly. Él corre rápidamente. Entonces, el adverbio, en este caso que es quickly, está describiendo a la acción, es decir, está describiendo al verbo. Está describiendo que esa acción se lleva de forma rápida. Lo mismo que si yo utilizo slowly en el mismo ejemplo, puedo decir, he runs slowly, es decir, él corre lentamente. Entonces, slowly, que es el adverb, que es el adverbio, está describiendo esa acción de correr. ¿Ok? Entonces, bueno, con estos pequeños ejemplos podemos observar e identificar cómo es que un adverbio, un adverb, describe a la acción. Y obviamente, cuando tú expresas una oración en donde estás haciendo uso de algún adverbio, la posición que ocupa es posterior al verbo, es decir, posterior a la acción. He runs quickly. Él corre rápidamente. El lugar que ocupa es después de la acción, después del verbo, en este caso, después de run. ¿Ok? Lo mismo en el caso de slowly, cuando dije he runs slowly, es decir, él corre lentamente, pues bueno, ahí nuevamente observamos que esta palabra o este adverbio slowly se posiciona, se ubica después del verbo, después de la acción, y así va a ser para cualquier caso. Eso es un adverbio. Es la palabra que describe al verbo, que describe la acción, y que algunos ejemplos son los que tienen ustedes ahorita en pantalla, como quickly, como slowly y como gently. ¿De acuerdo? Y si ustedes observan aquí, una característica importante de los adverbios es que generalmente, bueno, la terminación que tienen cuando lo traduces al español es mente, rápidamente, lentamente, gentilmente, calurosamente, etc. Y para que se tenga esa terminación en español, en inglés se le coloca una L y una Y al adjetivo. Si yo le quito la L y la Y, nada más digo quick, quick significa rápido. Para que diga rápidamente, le tengo que agregar LY. Entonces, quickly, si fuera un adjetivo, sería quick. Pero cuando se va a convertir o lo quieres expresar el adverbio, le vas a agregar la L y la Y. Quickly. Lo mismo es slow. Ustedes recordarán que slow también es un adjetivo. Si yo nada más digo slow, significa lento. Es el adjetivo. Pero cuando yo le agrego una L y una Y, digo slowly, entonces ya no va a decir lento, va a decir lentamente. Esta L y esta Y que se le agregan a los adjetivos para convertirlos en adverbios, su traducción al español es con la terminación mente, rápidamente, lentamente, gentilmente, apasionadamente, etc. ¿Ok? Y entonces, esos son los adverbios. Y a ustedes se les podría facilitar o se les va a facilitar cuando identifiquen a los adjetivos, porque los adjetivos los tienen muy dominados. Digamos que los estuvieron trabajando en los diferentes semestres previos
que llevaron la materia hicieron uso de adjetivos para diferentes funciones de los temas que estuvimos trabajando en el contenido, de acuerdo al contenido programático de bachillerato tecnológico. Entonces, ya ahorita a lo mejor se les facilita un poco más el decir, ah, pues sí, es el adjetivo, y entonces ya nada más le agrego la L y la Y, y de esa forma, pues ya estoy expresando un adverbio, y ya sé cómo se traduce un adverbio y cómo funciona. Está describiendo, o su función es describir al verbo, describir cualquier acción, ¿ok? Bueno, entonces, este sería nuestro segundo elemento que utilizaremos para expresar un phrasal verb, es decir, un verbo compuesto. Ya vimos el más sencillo para ustedes porque, bueno, ya dominan perfectamente los verbos. Y ahorita ya vimos lo que es un adverbio y vamos al resto de la información, a la siguiente parte de la información, ¿ok? Bueno, voy a ir bajando las diapositivas. Dice aquí preposition, es decir, una preposición. Este es el siguiente elemento que puede contener un phrasal verb. Me vuelvo a regresar. Nuestro primer elemento, element number one, fue the action, es decir, the verb. Element number two, the adverb, el adverbio. And element number three, the preposition. Ahora, claro, no necesariamente debe tener, en el caso del elemento 2 y el elemento 3, no necesariamente deben estar los dos. Puede ocuparse únicamente uno, ya sea el adverbio o la preposición al lado del verbo. Lo que sí nunca puede faltar en un phrasal verb es la acción. Eso sí, el elemento del verbo debe de estar siempre, ese no va a cambiar. Pero puede haber variantes en cuestión de los siguientes dos elementos, del adverbio y en este caso de la preposición. Vamos a ver qué es una preposición. Dice, se los voy a leer de forma textual y bueno, ahorita ya lo voy a explicar. Las preposiciones describen una relación entre dos palabras, principalmente de lugares o ubicaciones. Ok, ustedes están familiarizados con las preposiciones porque son palabras que se utilizan para expresar la posición o el lugar o la ubicación generalmente de algo. Y ahorita que ponga el listado voy a proyectarles diferentes preposiciones que se utilizan en el idioma, las van a empezar a recordar porque es algo con lo que ya están familiarizados y que comúnmente se utiliza o ya han utilizado para expresar información en el idioma, ¿ok? Entonces, vamos a, ya después de haberles leído el concepto, que describen la relación entre dos palabras, principalmente de lugares o ubicaciones, bueno, vamos a ver ya de esa forma cuáles son. Y tenemos aquí the number one, back. Adverbio, repetición o retorno. Recuerden que back se utiliza mucho o la ubican mucho como para regresar, ¿no? Back, retorno, dice aquí. Otra preposición conocida es down. Esta dice preposición que indica dirección hacia abajo y la tienen igual muy identificada. Luego dice for, preposición causal, que significa por o para. Tiene los dos significados, ¿no? Por o para. Y también creo que es de las más comunes y de las más utilizadas, en este caso por cada uno de ustedes. Está muy ubicada. Number 4 dice from. Preposición punto de partida o de origen.
¿Por qué? Porque significa de. Y recordamos cuando hablamos de nacionalidades, I am from Mexico City, un ejemplo, yo soy de la Ciudad de México, o I am from Monterrey, o I am from USA, o I am from Pachuca, etcétera, ¿no? Y entonces sabemos que significa de, por eso aquí dice punto de partida, soy de o de origen, dice aquí, ¿no? Punto de partida o de origen. Entonces, recordamos que significa, su traducción textual es de. Y aquí se los voy a poner a un ladito, ¿no? De. Con una diagonal que significa, perdón. Bueno, lo voy a poner aquí traducción, punto y seguido para que les quede más claro. Traducción, dos puntos y seguido. Vamos a poner entrecomillado, de. Y ese de, bueno, ya antes aquí nos está mencionando que es de punto de partida o de origen. From Pachuca, ya vi comenté, from Mexico City, from Monterrey, from USA, from Canada, etc. Number 5, in. Dice preposición de lugar. En significa en. Y dice aquí, adverbio dentro, porque tú puedes expresar con esto que estás dentro, en un lugar, pero dentro de ese lugar. Es decir, example, I am in this moment in my home. Es decir, yo estoy en mi casa. They are in the school. Ellos están en la escuela. Entonces, a eso se refiere con que es una preposición de lugar. Tú puedes describir en dónde está la persona o las personas, dentro de qué lugar están, ¿de acuerdo? Como lo acabo de mencionar en los ejemplos. Number 6, of. Dice adverbio remover o acabar. Bueno, sabemos que of lo relacionamos con terminar algo o apagar algo. Entonces, generalmente cuando una acción va acompañada de la preposición of, significa que ya concluyó. Lo mismo que, por ejemplo, down, que es algo que tiene que ver hacia abajo, etc. Ahorita ya lo vamos a ver con diferentes ejemplos ya en el desarrollo del tema. Después dice, number 7, on, preposición que indica posición. Un ejemplo, the glass is on the table, es decir, el vaso está sobre la mesa. Esta preposición indica posición, pero significa, y aquí les voy a poner en el español, les voy a poner traducción. Bueno, vamos a manejarlo como significado. Significado sobre algo, sobre la mesa, sobre la silla, sobre el piso, etcétera, encima de algo, ¿no? Entonces aquí entre paréntesis sobre algo, lo vamos a poner entre paréntesis encima. Encima. Es decir, encima de algo. Dijimos que lo íbamos a manejar como significado en vez de traducción, ¿no? Entonces lo vamos a poner aquí también al anterior. Significado de. Ok, entonces, bueno, on no hay mayor problema. The pencil is on the notebook, es decir, la pluma está sobre la libreta. The books are on the desk, los libros están sobre el escritorio. Y así se utiliza esta preposición. Number 8. Tenemos sin que ya lo habíamos comentado. Bueno, creo que estas dos están repetidas. Nos vamos a la última, que es out. Y out significa fuera. Quizás
Este es uno de los verbos compuestos que a lo mejor sí ya identifican. Hay algunos que incluso ustedes han hecho uso de ellos, ¿no? Ahorita ya como lo vayamos viendo, un phrasal verb, vamos a ver que algunos incluso ustedes ya los han utilizado. Y bueno, aquí el último que les puse es este de out, que significa fuera, esa preposición. Adverbio fuera, dice aquí. La preposición se traduce como fuera, ¿no? Fuera de algo, fuera de casa. She's out, ella está fuera. She's out of the school, por ejemplo, ella está fuera de la escuela. They are out of from the house, etc. Ellos están fuera de la casa. Ok, entonces, bueno, ya identificamos the element number 3, es decir, el elemento número 3 que debe contener un phrasal verb para que sea phrasal verb y sea considerado como un verbo compuesto. Vuelvo a retomarlos. Number 1, action, the verb. Number 2, adverb, es decir, adverbio. And number 3, preposition o preposición. Esos son nuestros 3 elementos que integran un phrasal verb. Y repito, no necesariamente debe de llevar los 3. El que sí debe de llevar siempre, ya comenté, es the action, es decir, el verbo, y lo que puede ser variado es el adverbio y la preposición. Puede llevar únicamente la preposición o puede llevar únicamente el adverbio o puede llevar ambos. Y para los 3 casos sigue siendo considerado como un phrasal verb. Y entonces aquí ya vamos a entrar de lleno a lo que es pues el tema en el sentido de cómo identifico un phrasal verb. Ya lo van a poder ustedes ahorita observar, ya van a poder expresarlo, identificarlo, etc. Y para dar previo a esa parte, les tengo aquí pues las características de los phrasal verbs, el concepto, etcétera. Y bueno, se los voy a leer. Dice, ahora que ya comprendemos los componentes de los phrasal verbs, que los acabamos de ver, entendemos que estos son verbos compuestos. En este caso, por el verbo y una preposición. Ya vimos también que puede ser también con un adverbio. Dice, comencemos, pero bueno, para específicamente este ejemplo, o estos pequeños ejemplos que vamos a ver de phrasal verbs, en este caso únicamente tienen lo que es el verbo y la preposición. Ya les mencioné que se considera así, teniendo o la preposición, o teniendo el adverbio, o teniendo ambas. Para el caso de estos ejemplos, van a poder ustedes observar la acción, es decir, el verbo más una preposición. Dice, comencemos con un ejemplo sencillo. El verbo look. To look significa mirar. Ustedes lo ubican como el verbo mirar o observar. Dice, sin embargo, al agregar la preposición up al final del verbo, y aquí ya vemos cómo aparece look up, se los voy a poner en negritas para que quede identificado, adquiere un significado diferente. Significa buscar o admirar. Si agregamos la preposición out al final del verbo look out, significa prestar atención o tener cuidado. Entonces, aquí, por ejemplo, con este mismo verbo, y aquí se los voy a poner nuevamente en negritas para que ustedes lo identifiquen de una forma más sencilla. Ya vimos que el verbo de origen es look y que la traducción de look es mirar o es observar. Y así ustedes lo identifican. Sin embargo, al agregar alguna preposición, como el caso 1 dice look up, el significado es diferente, el significado va a cambiar.
Y cuando yo comencé a hablarles del tema y comenté que un verbo compuesto no tiene el mismo significado del verbo de origen como lo conocemos. Y aquí podemos observar esa parte claramente a través de estos primeros dos ejemplos sencillos. Look up se va a seguir traduciendo como un verbo, aunque yo sé que es un verbo completo, es decir, look up sigue siendo un verbo, pero tenemos que clasificarlos o identificarlos de forma diferente y identificarlos como verbos compuestos. ¿Por qué digo que sigue siendo un verbo? Porque se va a conjugar, y ahorita que avancemos en el tema y podamos ver ejemplos y podamos conjugar los phrasal verbs, van a ver ustedes que se conjuga igual que un verbo, que los verbos originales como ustedes los conocen. Se expresan igual en los diferentes tiempos, in present, past, gerund, etc., porque sigue siendo una acción, sigue siendo un verbo, solamente que es conocido como un verbo compuesto. ¿Ok? Por eso cuando ustedes aquí observan la traducción al español de lo que significa look up, dice buscar o admirar. Bueno, también a lo largo de los semestres que hemos llevado la materia de inglés, sabemos que hay ciertas palabras o ciertos verbos que tienen dos significados diferentes, el mismo verbo. Tal es el caso de este phrasal verb. También en los phrasal verbs vamos a encontrar que un solo phrasal verb o un solo verbo compuesto tiene dos significados. Como el caso de look up, que puede significar buscar o puede significar admirar. Y si ustedes se fijan, buscar es una acción, por lo tanto, por eso decía yo que sigue siendo un verbo, solamente que es un verbo compuesto. Admirar también es una acción, por lo tanto, nuevamente vemos en el ejemplo o a través de este ejemplo que sigue siendo un verbo. Aunque lo conozcamos como, se conocen como phrasal verbs, siguen siendo verbos, solamente que son verbos compuestos. Compuestos pues porque están compuestos de una palabra más, en este caso de una preposición, o puede ser, ya como lo mencioné previamente, algún adverbio o ambos. Pero en este caso vamos a empezar con la parte de las preposiciones. ¿Ok? Y bueno, vamos a checar el segundo ejemplo de phrasal verb. Y aquí dice, y bueno, antes de ver el ejemplo número 2, les decía yo, hay verbos que ustedes saben que tienen el mismo verbo, dos significados diferentes o dos traducciones al español diferentes. Y también los phrasal verbs. Y un verbo, por ejemplo, muy común es el de play. Sabemos que to play significa jugar, pero también sabemos que to play significa tocar algún instrumento. Yo puedo decir, they play in the park, es decir, ellos juegan en el parque, pero también puedo decir, they play the guitar, ellos tocan la guitarra. Entonces, ¿por qué retomo este ejemplo? Porque a veces se preguntan, ¿cómo voy a identificar la traducción que tiene al español? ¿Cómo voy a saber en qué momento significa buscar o en qué momento significa admirar? Pues muy fácil, por el complemento de la información. Y ya ustedes también tienen dominada esa parte. Cuando ustedes dicen, they play soccer in the park, claramente están relacionándolo con jugar y lo traducen como tal. Pero si dicen, they play the guitar, como es un instrumento musical, pues ese complemento de la información te está indicando cuál es la traducción que tú le vas a dar, jugar o tocar, en este caso, algún instrumento. Y lo mismo pasa con cualquier otra acción, con cualquier otro verbo y con los verbos compuestos, con los phrasal verbs. Dependiendo de la información que acompaña al verbo, pues es la traducción que tú le vas a dar, porque vas a utilizar esa lógica.
¿ok? Entonces dice look out significa prestar atención o bien tener cuidado. También tiene dos significados. Si yo les digo, please look out here, pues obviamente yo estoy solicitando su atención. Si a lo mejor van a salir y su mamá les dice, please look out, pues por favor ten cuidado, ¿ok? Entonces dependiendo de la información que acompañe al phrasal verb y del contexto en el que se está generando esa información, pues es el significado que ustedes le van a dar. Y entonces aquí ya vemos de forma muy clara cuáles son los phrasal verbs. Son acciones acompañadas de una segunda palabra, en este caso de una preposición, que son conocidos como verbos compuestos en español y en inglés como phrasal verbs. Bueno, vamos a avanzar a la siguiente parte. Ejemplos, examples of phrasal verbs. En Spanish, ejemplos, y vamos a ponerlos en inglés, saben que a mí me gusta expresarlo en inglés. Examples. Examples of phrasal verbs. Utilicé este del verbo go. ¿Por qué? Porque ustedes lo tienen muy identificados. Sabemos que el verbo solito, go, significa ir. Ejemplo, they go to the school every day. Es decir, ellos van a la escuela todos los días. Porque la traducción al español del verbo go es ir. Ellos van o tú vas, you go to work every day, tú vas a trabajar todos los días. Y aquí vamos a ver dos ejemplos diferentes de lo que es un verbo compuesto con el uso del verbo de origen go. Y el primer ejemplo es go out. Este probablemente ya lo ubican, lo hemos generado en diferentes ejemplos. Go out, si al verbo de origen go le agrego la preposición out, ya cambia su traducción, ya no va a significar ir o ya no lo voy a traducir como ir. Ya el verbo o este verbo compuesto significa salir. Ejemplo, please go out of the classroom or from the classroom. Go out from the classroom. Sal del salón de clases. Ahora bien, tenemos un segundo phrasal verb con el mismo verbo de origen, como lo pueden observar ahorita en la diapositiva, y dice go away. Aquí se traduce como irse, es decir, ya se fue. They go away forever. Ellos ya se fueron para siempre. They go away forever. Ellos ya se fueron para siempre o por siempre. Entonces su traducción del verbo de origen cambia. Y tampoco puedo cometer el error o querer traducir ambas palabras para saber qué dice en español. No. Los phrasal verbs se traduce con una sola palabra y con la traducción de ambas palabras juntas. Porque si se quiere traducir por separado, no va a tener coherencia o congruencia la traducción, lo que dice, lo que expresa. Entonces, eso no es posible. Se debe traducir al español como si fuera un solo verbo o una sola palabra. De hecho, es un solo verbo, solo que es un verbo compuesto. ¿Ok? Y entonces se traduce así, de esa forma, no por separado. Y tenemos uno muy común que también lo utilizamos en la escuela, en el aula, y ustedes lo utilizan de forma cotidiana. Sin embargo, a lo mejor no sabían, a pesar de que ya lo utilizaban, no sabían
que eso que se era conocido o es conocido como un phrasal verb, que es el verbo compuesto come in. Y digo que es muy común y ahorita lo van a recordar cuando estábamos en el aula. Siempre que ustedes solicitan el permiso de ingresar al aula, utilizan este phrasal verb, es decir, este verbo completo. Excuse me, teacher, may I come in? Es decir, disculpe, ¿puedo entrar? Ese come in está compuesto de dos palabras, de un verbo y de una preposición, y por lo tanto es un phrasal verb y significa entrar. Se traduce al español como la acción o el verbo de entrar, y seguramente ahorita lo recordaron. ¿Ok? Bueno, después de ver estos pequeños ejemplos de phrasal verbs, creo que ya va quedando muy claro, o va quedando más claro, lo que significa un phrasal verb o un verbo compuesto. Y vamos a continuar avanzando en el desarrollo del tema. Y dice aquí en la preposición, ¿cómo conjugar un phrasal verb? Hace un ratito cuando les comentaba que los phrasal verbs siguen siendo verbos, siguen siendo acciones, porque se conjugan de la misma forma que un verbo. Bueno, ya en esta parte lo vamos a ver de una forma mucho más clara, con ejemplos, para que ustedes vean cómo se puede conjugar la acción de un verbo compuesto, y sobre todo porque está compuesto, valga la redundancia, de dos palabras o tres palabras. Entonces, esa parte a veces les genera confusión y me ha tocado que, por ejemplo, ustedes ubican perfectamente que los verbos regulares para expresarlos en tiempo pasado, se les agrega la terminación ed. Y en ocasiones esa ed no saben dónde colocarla. Es decir, con el verbo en presente no hay mayor problema porque queda igual como los ejemplos que acabamos de ver. Ya tuviste que aquí está la acción, el verbo de origen en este caso es go, y al lado va la preposición. Pero ¿qué pasa cuando el verbo va en pasado y sobre todo cuando es un verbo regular? Que sabes que se le debe de agregar la ed. Y a veces me ha pasado, repito, que esa ed se la agregan al final como ustedes están acostumbrados. Es decir, entonces la van agregando en la preposición. Y esa no es la forma de hacerlo. En realidad se le agrega al verbo de origen y la preposición se sigue colocando al lado. Digo, no todos lo hacen, pero de repente sí les llega a generar ese tipo de confusión. Entonces, por eso es importante y considero necesario integrar y puntualizar en esta parte del tema y en ejemplos de cómo conjugarlo para que realmente también tú puedas utilizar los phrasal verbs en los diferentes tiempos de expresión, ya sea que te quieras expresar in present, in past, in gerund, in past participle, etc. ¿Ok? Y vamos, y bueno, antes de pasar a los ejemplos, voy a leer lo que explico yo en esta diapositiva, haciendo referencia a lo que les acabo de comentar. Dice, para la conjugación del phrasal verb, es decir, de cómo expresarlo en los diferentes tiempos que identificamos como el tiempo presente, como el tiempo pasado, el gerundio y el pasado participio, lo que se debe hacer es expresar el verbo en el tiempo que corresponda y a un lado se coloca la preposición correspondiente. Entonces, ya lo acabo yo de mencionar, que el origen del verbo o al verbo origen es a donde tú vas a generar esa conjugación, esa forma de expresarlo, ya sea que lo requieras en presente, ya sea que lo requieras en pasado o en gerundio o en past participle, y entonces en el verbo de origen es en donde se va a apreciar esa conjugación y la preposición va a ir a un lado. Y ahorita
En la siguiente diapositiva lo vamos a poder observar. Y aquí yo hice una tablita en la cual puedes apreciar esto que acabo de mencionar. Bueno, dice, en la tablita tenemos los 4 tiempos: present, past, gerund and past participle. En la primera, pues no hay mayor problema, ya vemos el verbo de origen con la preposición a un lado. En este caso, con el ejemplo que les tomé de forma previa, que les expuse de forma previa, que fue nuestro verbo de origen es go, y al lado se agrega la preposición out. Ahora, dice past. Sabemos que go, hablando únicamente del verbo de origen, el go está expresado en tiempo presente, significa ir, ya lo comentamos. Ahora, ¿cómo lo expreso en pasado? Si ustedes se van a su lista de verbos, a consultarla y observan en la columna de past, van a observar que para expresarlo en pasado se hace diciendo, o bueno, con la palabra went. Ahora, ¿qué pasa con la preposición? Simplemente, como lo pueden observar ustedes ahorita en la diapositiva, se pone al lado del verbo, ya expresado en pasado. Entonces ya no va a ser go out, va a ser went out. Y un ejemplo ya aterrizándolo a un contexto y a querer expresar información en el idioma, puedo decir, retomando el ejemplo de hace un ratito, puedo decir, you can go out from the school. Es decir, tú puedes salir de la escuela. Ahora, cuando yo lo voy a expresar en pasado, they went out from the school. Ellos salieron de la escuela. Si me regreso a presente, they go out from the school. Ellos salen de la escuela, es decir, en este momento, porque es presente, they go out from the school. Ellos salen de la escuela. Pasado, they went out from the school. Ellos salieron de la escuela. Gerundio, bueno, sabemos que el gerundio se caracteriza por la terminación ing, es decir, ing en español, y que la traducción al español es como ando, endo. Cuando voy a expresar un verbo completo es lo mismo, y la ing, como puedes observar, se le agrega al verbo de origen, en este caso a go, y aquí ya para que esté en gerundio dice going. Y al lado agrego la preposición going out. Entonces, tomando el mismo ejemplo, puedo decir, they are going out from the school. Es decir, ellos están saliendo de la escuela en este momento. Ahora, dice past participle. Lo mismo si tú consultas cómo se expresa el verbo go en past participle, es decir, en pasado participio, lo consultas en tu lista de verbos, vas a observar que se expresa con la palabra gone. Y nuevamente ponemos la preposición a un lado del verbo. Y yo puedo decir, ellos they have gone out from the school. Es decir, ellos han salido de la escuela. Y aquí, bueno, estoy expresando un presente perfecto, ¿no? Ya ubicamos. They have gone out from the school. Ellos han salido de la escuela. Vuelvo a repetir. They have gone out from the school. Entonces, ese gone out queda ahí al lado, en este caso, de nuestro auxiliar, que es have, en nuestro auxiliar de perfect present, de presente perfecto, y ahí ya dice, ellos han salido de la escuela. Bueno, en esta misma tablita les puse un segundo ejemplo de otro phrasal verb. Y en este caso es come in,
mi verbo de origen. En pasado va a ser came in. En gerundio, en gerund, va a ser coming in. Recordamos que al que le agrego la ing es al verbo en presente, no al verbo en pasado. Cuando yo expreso un verbo en gerundio, en gerund, al verbo que le agrego la ing es al que está expresado en tiempo presente. Y bueno, in past participle, que sería came in. Y como lo vimos en los ejemplos anteriores, significa, aquí me regreso a la diapositiva, coming significa entrar. Y para que yo lo exprese en los diferentes tiempos, queda igual. Mi verbo en presente, come, más la preposición. Mi verbo en pasado, came, si lo ubican en su lista de verbos, van a ver que en pasado se expresa came. Y al lado la preposición. Gerund, coming, al lado la preposición, y past participle, came, y al lado la preposición. Entonces, bueno, con esta explicación que les acabo de dar y observándolo en la tablita del material que les preparé, observamos que la preposición siempre va a un lado del verbo origen y que el verbo origen es el que se expresa en presente, pasado o en gerundio y la preposición únicamente se coloca a un lado independientemente del tiempo en el que lo estés expresando. Hay esa variación en cuestión de los tiempos, pero la preposición queda igual y siempre va acompañando al verbo o a la acción, independientemente del tiempo en el que lo estés expresando. ¿Ok? Y entonces a esto me refiero en la parte, en lo que les leí en la diapositiva anterior, que es decir, para expresarlo en los diferentes tiempos que identificamos como el presente, pasado, gerundio y pasado participio, lo que se debe hacer es expresar el verbo en el tiempo que corresponde, como ya lo vimos en la tablita, y a un lado se coloca la preposición correspondiente. ¿Ok? Bueno, y entonces aquí, pues con esta parte, creo que ya queda muy, muy claro lo que es un phrasal verb, cómo se maneja en los diferentes tiempos cuando vas a expresar el verbo en otro tiempo diferente al presente o al pasado o gerundio, etcétera. Y ya está sumamente claro. Y entonces ya vamos a pasar a lo que es cómo generar ya ejemplos de información generada haciendo uso de este tipo de verbos compuestos o de phrasal verbs. Y para eso, bueno, les preparé otro material que ahorita lo vamos a poder observar en la pantalla. Con diferentes ejemplos. Y vamos a verlos. Y bueno, aquí ya no se los puse en diapositivas, bueno, pues porque es mucha información, son varios ejemplos, entonces se los preparé en un archivo Word para que puedan apreciar las diferentes oraciones o los diferentes ejemplos. Y está clasificado por varios phrasal verbs que se pueden utilizar para generar un phrasal verbs y ahorita vamos a checarlo. Y dice, les voy a leer el previo a esta información. Puedo decir que la mejor forma de aprender los verbos compuestos es practicando. ¿Por qué cito esta información y la comento? Bueno, al igual que los verbos que ustedes dominan, la mejor forma de identificarlos es haciendo uso de ellos una y otra vez, porque esa es la forma en que ustedes han ido incrementando su vocabulario en el dominio de los verbos, en sus listas de verbos. Sin embargo, en las listas de verbos que estuvimos trabajando o que ustedes han estado trabajando y consultando a lo largo de los semestres previos, vienen muy pocos phrasal verbs.
Por eso yo me di a la tarea de generar aquí, para esta sesión, pues contenido de diferentes phrasal verbs con ejemplos. Ahora, ¿a qué me refiero yo con practicando? Pues es necesario, como en diferentes ocasiones les solicitaba, usen verbos nuevos a los que ya dominan, porque yo sé que a través de la práctica, del uso de esos verbos que no dominan, pues es que ustedes van a incrementar su vocabulario y continuamente les hacía yo esa observación y esa petición de que no tenía caso que me generaran contenido o que me generaran información con verbos que ya dominaban cuando se les solicitan ejemplos o que generaran algún tipo de información con ciertos temas. Siempre mi petición ha sido que se vayan a consultar pues sus listas de verbos y que tomen verbos y vocabulario que es desconocido para ustedes, claramente pues con el objetivo y con el fin de que vayan ampliando su vocabulario en cuestión de dominio de verbos y de también vocabulario. Es la misma forma y la misma técnica y la misma recomendación que yo les hago para el dominio del vocabulario de los phrasal verbs, que hagan uso de ellos. Cuando ustedes expresen información, pues pueden imprimir, buscar el material, imprimirlo y entonces anexarlo a sus listas de verbos como un material de consulta de lo que son los verbos compuestos. Y entonces, de esa forma, practicando, es como ustedes van a generar dominio de este vocabulario. Y aquí también se los pongo yo en lo que es la pantalla. Dice, voy a repetir lo que les comenté. Dice, puedo decir que la mejor forma de aprender los verbos compuestos es practicando. Un método muy útil puede ser agruparlos en categorías de acuerdo a su uso y significado, como se muestra a continuación. Y es lo que les acabo de decir. Pues ya agrupados, ya con este vocabulario, pueden integrarlo a su material de consulta, que son sus listas de verbos, a su grammar manual que también generaron en este último semestre, en quinto semestre, y puede ser también un material importante de consulta para ustedes, que claramente les va a servir para mejorar el dominio del idioma e incrementar el dominio del idioma. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a checar lo que son algunos ejemplos. Primero, van a observar, bueno, primero coloqué el verbo origen, es decir, el verbo como ustedes lo identifican, como lo conocen. Así como expliqué yo hace un momento en los primeros ejemplos que les di de phrasal verbs, el verbo go, que significa ir, y ya después vimos algunas formas de ese verbo convertido en un verbo compuesto, como go out, como go away, etc. Lo mismo hice en este contenido de la información y ustedes lo van a poder estar observando, ¿no? Entonces, vemos answer, que significa responder. Y tenemos, para el caso de answer, tenemos dos phrasal verbs, es decir, dos verbos compuestos. El primero es answer back, que se traduce al español. También les puse aquí la traducción al español ya del verbo compuesto. ¿Qué significa el verbo compuesto en español? Y luego de un ejemplo ya de cómo expresar información en inglés haciendo uso de ese verbo compuesto, y lo van a poder observar tanto en inglés como en español para que tengan una mayor claridad del tema. Bueno, entonces vamos a ver el primer phrasal verb, es decir, el primer verbo compuesto es answer back. Dice, contestar de mala gana. Cuando tú contestas mal o de una forma inadecuada, puedes hacer uso de este phrasal verb, es decir, de este verbo compuesto, cuando quieres expresar ese tipo de información bajo ese contexto. Y el ejemplo dice, his daughter answered him back, es decir, su hija le contestó de mala manera.
Ahora bien, vamos a ver el segundo caso. Dice answer for. ¿Qué significa responder por? Es decir, responder por algo. Ejemplo, I will answer for him. Yo responderé por él, es decir, en vez de él. Ajá. Entonces, este answer for significa responder por alguien, responder en vez de otra persona, como lo vemos en el ejemplo. Y esos serían los dos usos de verbo compuesto, de verbos compuestos en el caso del verbo origen answer. Ahora, para el cierre de la sesión les voy a mostrar un ejemplo de, bueno, les preparé un ejercicio y vamos a ver el ejemplo de cómo resolverlo. Les preparé un ejercicio porque también pueden ustedes practicar el uso de los phrasal verbs a través de resolver ejercicios en donde tengas que hacer uso de algún phrasal verb. Y preparé un ejercicio para el cierre de la sesión. Dice aquí exercise. Y vamos a ver en qué consiste el ejercicio. ¿Ok? Dice, select the correct phrasal verb to complete the sentence. Es decir, selecciona el phrasal verb correcto para completar la oración. Y aquí pueden encontrar los tres tipos de oraciones. Pueden encontrar oraciones interrogativas. Bueno, en el ejercicio van a encontrar los tres tipos de oraciones, ya sean interrogativas, afirmativas, negativas. Y tienen 4 opciones de phrasal verbs. Mi primera recomendación es que cuando ustedes vayan a resolver el ejercicio, deben de ubicar el significado de cada uno de los phrasal verbs. Es decir, aquí, por ejemplo, making out, tienen que saber qué significa making out, qué significa going out, qué significa going in y qué significa coming out. ¿Para qué? Pues para que puedas hacer una buena selección para completar la información. De lo contrario, si tú lo seleccionas al azar, pues es muy probable que tu información va a estar incorrecta. ¿Ok? Entonces, si realmente quieres que el ejercicio quede correctamente resuelto, debes identificar la traducción o el significado de cada una de las 4 opciones que te coloco aquí en el ejercicio. Dice aquí, how long have you and your boyfriend been? Es decir, ¿cuánto tiempo han estado tu novio y tú? Y pues, tienes que buscar entre estas 4 cuál se adecua a esta información. Y en este caso, les puedo decir que making out significa besarse. Entonces, aquí la opción adecuada o la opción correcta para esta información sería la número 1, que es making out. Y entonces quedaría, si yo lo coloco aquí y pongo making, vamos a quitarle la línea. Y aquí pongo making out. Pues ya la información queda completa para esa pregunta que se está haciendo. ¿Cuánto tiempo tú y tu novio se han estado besando? Esa es la pregunta. Pero para eso, pues yo debo identificar el significado de cada uno de estos 4 phrasal verbs para hacer la selección correcta, como acabo de hacer ahorita, para que todos ustedes puedan observar cómo deben de resolver el ejercicio. Y entonces, así como resolví el ejercicio 1, pues ustedes van a poder resolver el resto de la información. Me voy a ir bajando para que ustedes observen que hay varios y que en todos tienen 4 opciones de phrasal verbs, ¿de acuerdo? Y que en todos los casos pues deberán seleccionar uno que complete la oración para que
la información esté completa y correcta. Y esta es una buena forma de empezar a practicar el tema y de empezar a desarrollar el tema. ¿De acuerdo? Y con este ejercicio preparado para que ustedes le puedan dar continuidad a la sesión y practicar en casa, pues damos por concluida nuestra clase, nuestra sesión del día de hoy referente al tema de phrasal verbs. Y aquí, después del ejercicio que les estoy proyectando, les voy a poner mis datos y un sitio web sugerido para que ustedes puedan ahí observar y hacer más ejercicios respecto al tema para que logren el dominio completo del tema. El sitio web, bueno, yo aquí ya les puse un ejercicio, pero ustedes, repito, pueden accesar a más ejercicios acerca del tema en un sitio web que se llama La Mansión del Inglés. Aquí se los estoy poniendo. Se llama La Mansión del Inglés. Y ahí, si ustedes le ponen ejercicios de phrasal verbs, les va a dar o van a encontrar varias opciones en donde también pueden seguir practicando el tema. Y otra recomendación que ya les había hecho yo al inicio es que todo este contenido que preparé para ustedes acerca de los phrasal verbs, pues, y sobre todo la parte del desarrollo de los ejemplos en donde vimos el listado de 25 verbos de origen con usándolos con diferentes phrasal verbs, pues eso lo puedes agregar a tu material de consulta, así como tienes de material de consulta la lista de verbos, tienes de material de consulta también puedes tener una lista de verbos compuestos y puedes también tú complementarla y buscar más y tener e imprimir y tener esa lista ese listado de verbos compuestos para que, bueno, vayas haciendo uso de ellos y los vayas practicando de forma continua. Y también lo puedes hacer a través de ejercicios como el que ya te puse yo en pantalla y en el sitio que te estoy sugiriendo. En este momento puedes observar también mi correo electrónico, que es, bueno, aquí dice elaborado por licenciada Ana Contreras Sandoval, profesora de la asignatura de inglés, correo electrónico con pura minúscula, ana273@gmail.com. Y con esto damos por concluido nuestra sesión del día de hoy. Espero que sea de mucha utilidad y de mucho aprendizaje para ti. Creo que sí, trate de preparar el material necesario para que así lo sea. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. See you later. Goodbye.